Hola, mi nombre es Jacqueline Gutiérrez y para mí es un gusto poder participar en el sexto encuentro de pianistas Costa Rica 2021 con un tema muy interesante, Pincho, la danza caribeña para piano de Adolfo Mejía, dedicada a Agustín de la Espriella. Un breve análisis de la obra. La música colombiana para piano ha gozado de muchas décadas de participación estética, sociocultural y reconocimiento histórico, exaltando sus grandes aportes en el progreso y el tránsito de su estética ecléctica, cuyos rasgos han definido a los diferentes compositores que la han relacionado con sus propuestas compositivas y de alguna manera ofreciendo sus influencias y sus experiencias personales en cada hecho sonoro creativo, lo cual poco a poco ha ido estructurando un delineado panorama de estilos variados del que actualmente podemos servirnos para enriquecer nuestra praxis musical por medio de una musicología popular mucho más consolidada. Turino, en su trabajo de 1993, señala que la cultura para él es el conjunto de los recursos, ideas, disposiciones, prácticas, objetos materiales, modos de expresión y comportamientos que los individuos seleccionan, crean o absorben a través de la socialización para moldear sus vidas. A partir de esta idea de Turino, es factible suponer que las identidades culturales de aquellos géneros locales que se integran en determinada sociedad se introducen en la historia a partir de experiencias personales de quienes las generan, las ayudan a construir mediante sus aportes y las ubican en los discursos etnográficos. Estos actores, que son generadores de contribuciones identitarias, marcan inevitablemente un precedente en la historia de su entorno cultural, provocando una constante reflexión que para las nuevas generaciones constituye una fuente inagotable de consulta. La música para piano de Adolfo Mejía Navarro, nacido en 1905 y fallecido en 1973, se ha convertido en objeto de análisis etnomusicológico entre la comunidad de aficionados, de especialistas, de eruditos, de ejecutantes e incluso entre la comunidad foránea, observando con atención su atractiva estética propuesta en un contexto fluctuante entre lo popular y lo académico, y generando al mismo tiempo un interés particular en el análisis de su música, su morfología y su contexto histórico-social local. Torres, en su trabajo de 2016, propone un concepto bastante peculiar del costumbrismo en la música colombiana del siglo XIX, al expresar que ante la imposibilidad de definir lo criollo o costumbrista en música por particularidades técnicas, propone ver esas categorías como algo dinámico, fluctuante y maleable que le permitía a la música ser integrada a la categoría de europea en cualquier momento. Frente a músicas populares, no habría duda entonces en calificar un vals colombiano como europeo. Más adelante Torres complementa que al tratarse de bambucos y pasillos, lo costumbrista podía naturalmente ser absorbido por lo popular, y es justamente esa flexibilidad, esa posibilidad camaleónica que ofrece el vocablo costumbrista para una sutil incorporación de lo popular a lo europeo del final de siglo. A partir de este pensamiento de Torres, podemos observar que él intenta identificar una particularidad de las características de la música concebida para piano en este periodo, de ajustarse mediante el término costumbrista a las circunstancias y a las prácticas sociales que pudieran derivarse del entorno y las experiencias de los compositores de la época. Un baile, una tertulia, una tenida social, etc. Un encuentro. Y es así que una obra, por ejemplo, dedicada a un entrañable amigo, por ejemplo, podría incluir un tinte más romántico desde su inspiración.
pero con características académicas europeizantes. Esta ambigüedad del costumbrismo en la música para piano colombiana del siglo XIX pudo ser el mecanismo que incorporó vaporosamente en la música de esta época lenguajes populares en lo académico. Este hecho lo vamos a intentar revisar a lo largo del análisis que vamos a mostrar en este trabajo y a través de esta encantadora danza denominada Pincho de Adolfo Mejía Navarro. Para ir acercándonos al análisis de este trabajo, es importante mencionar aspectos biográficos y algunas indagaciones y algunos fundamentos históricos del maestro Adolfo Mejía y de Agustín de la Espriella. Como datos biográficos y algunos fundamentos históricos mencionaremos que Adolfo Mejía nació en 1905 en Cincé, en la costa atlántica colombiana, y falleció en 1973 en la ciudad de Cartagena. Se ha consolidado en Colombia a lo largo de las últimas décadas como uno de los compositores bolivarenses que más consiguió fusionar la estética musical popular del Caribe colombiano con perspectivas musicales académicas quizás alcanzadas durante su atropellado pero legítimo paso por la tradición escolástica europea. Quizás durante su ingreso a la Escuela Normal de París en 1938, oportunidad que consiguió gracias a una beca otorgada por el primer premio Ezequiel Bernal, gracias a su obra Pequeña Suite. A pesar de que Mejía no pudo completar sus estudios en Francia por causa de la Segunda Guerra en 1942, hecho que lo obligó a retornar a su país, pudo concretar algunas otras estaciones en la misma Francia. Además, algunas visitas a España, visitas a Italia, a Brasil y posteriormente visitas a Estados Unidos. Por otro lado, también estableció contacto con prestigiosos músicos como Leopold Stokowski, Terry Tucci, Jesús Bermúdez Silva, Guillermo Uribe Holguín, entre otros. Oportunidades que generaron en su música una gran influencia y por lo tanto una integración notoria de estéticas variadas, pero de rasgos claramente académicos a su producción entre los años de 1941 y 1950, trayendo en su regreso a Cartagena un cargamento inmenso de creatividad y mucha avidez compositiva. No obstante, Adolfo Mejía mantuvo siempre un respeto por el costumbrismo del cual se rodeaba en Cartagena y el gusto por el disfrute social, no necesariamente en el ámbito de la élite o en el ambiente de la élite, sino el disfrute social de la bohemia, el café tertuliador y aquellos espacios más íntimos de sus amigos cercanos y alumnos de mayor confianza. Don Guillermo Gutiérrez, vecino del barrio Crespo en Cartagena y conocedor directo de algunas vivencias del maestro Mejía durante su residencia en San Diego, un lugar histórico en el centro de Cartagena, comenta y relata que en el año de 1961 él, junto a su hermano, el actual maestro, también compositor, Víctor Gutiérrez, vivían a tan solo 3 cuadras de la casa del maestro Mejía. Comenta don Guillermo Gutiérrez que solían llegar a la casa del maestro, en la cual Víctor Gutiérrez recibía gratuitamente, por deferencia de Mejía, clases personales de armonía y composición. Cada tarde se hacía este encuentro posterior a su almuerzo. Recuerda también don Guillermo que este lugar en donde Mejía dictaba sus clases era un pequeño espacio o un lugar de trabajo reservado que estaba ubicado en el patio de su casa, en el altillo que se encontraba justamente conectado con esa terraza y al cual se accedía a través de unas estrechas escaleras. Era una especie de pequeño estudio en donde
muy probablemente componía y en donde impartía las clases a sus alumnos más especiales y donde seguramente trabajó muchas de estas obras para piano. Este relato de don Guillermo se articula perfectamente con la información que más adelante él mismo complementa, en donde refiere que el maestro Mejía demostraba mucho aprecio por sus alumnos y por los aficionados a su música, los cuales se mantuvieron muy cerca de él y gracias a la activa programación que se realizaba en el circoteatro de la ciudad de Cartagena. Este circoteatro era un punto de encuentro cultural del gremio musical popular del momento, y fue justamente allí en donde el maestro Víctor Gutiérrez, hermano de don Guillermo, conocieron muy de cerca a Agustín Pincho de la Espriella, un hombre sencillo y conversador de la música local de Cartagena y participador de tertulias con el maestro Mejía, alumno de piano de la maestra Yolanda Santis y además amigo y eventual alumno cercano de Mejía. Este último relato de don Guillermo Gutiérrez concuerda y da sentido a las descripciones que aparecen en algunas de las composiciones para piano de Adolfo Mejía, pues es claro que fueron entrañablemente escritas y dedicadas directamente a las personas que apreciaban de manera muy especial su música y que él apreciaba de manera muy especial, como es el caso de la danza Pincho, que fuera dedicada a este gran amigo y eventual alumno Agustín de la Espriella. Como pianista, personalmente tuve la oportunidad de brindar un recital en homenaje a Agustín Pincho de la Espriella, por motivo de sus aportes culturales y también por motivo de su cumpleaños, en donde comentaba en estas conversaciones previas a ese recital que este nombre de Pincho era su apodo, una costumbre muy típica de Cartagena y de la costa en general. Este recital fue ofrecido en su residencia en el año 2000 en la Villa Arcadia, una residencia ubicada en el sector de Manga en la avenida Jiménez de Cartagena, y en realidad fue un homenaje a su aporte cultural. Este recital fue privado con aproximadamente 50 personas invitadas por la familia de la Espriella y al mismo tiempo permitió que durante estas conversaciones y durante estos ensayos pudiéramos conocer directamente de don Agustín de la Espriella acerca de sus repertorios para piano en general, sobre sus pianos adquiridos y que poseía en su casa, y su poderosa biblioteca y fonoteca que mostraba la particular colección adquirida en videoláser, un formato que estaba de moda por esa época. Además, las conversaciones acerca de los conciertos para piano y orquesta de Beethoven, algo que apreciaba profundamente don Agustín. Por supuesto, fue tema de conversación la danza para piano del maestro Adolfo Mejía Pincho, sobre la cual don Agustín solía referirse con mucha lucidez y recordación como una obra melodiosa en su mano derecha, con ritmo cadencioso y agradable acompañamiento en la mano izquierda. Continuando con el desarrollo de este trabajo, vamos a realizar una breve descripción muy general de algunos aspectos analíticos, formales y armónicos, utilizando la partitura original contenida en la página número 40 del libro Adolfo Mejía con obras completas para piano,
publicado por el Colegio Máximo de las Academias Colombianas, Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, publicación número 5 de la Fundación Guillermo Uribe Holguín, 1990. Con respecto al análisis estilístico, podríamos indicar que el estilo de escritura de un determinado compositor podría estar definido por diversos factores que lo rodean en el momento de concebir la obra, como por ejemplo una importante influencia sobre su narrativa estética, un hecho histórico que promovió el espíritu de la obra, un posible viaje, o quizás la navegación por distintos ambientes estilísticos musicales que pudo explorar. En este sentido, Meyer, y en su trabajo de 1996, aproxima un concepto bastante acertado de lo que podría tomarse como definición de estilo, y además podría aplicarse como una representación estilística de la danza pincho de Adolfo Mejía, y por qué no, a su música pianística en general, mencionando que el estilo consiste en la replicación de patrones, bien sea en el comportamiento humano o en los artefactos producidos por el comportamiento humano, siendo esto el resultado de una serie de elecciones realizadas dentro de un conjunto de restricciones. Una definición que, aplicada a la obra, bien podría proponer que su concepción estructural recolectó algunos patrones y progresiones elegidos por el propio Mejía para armar el diseño de base rítmica y armónica que enfatiza ese aire de danzón, con una cobertura extrema rítmica que se muestra como un armazón principal de toda la obra y de la estructura de ella. Este rasgo estilístico podría establecerse como el principal comunicante del discurso identitario, y en este caso, el contoneo de la danza representada en un patrón rítmico binario, heredado de las contradanzas de salón europeas del siglo XVIII y mestizado en distintas regiones del Caribe y Latinoamérica con sus rítmicas africanas ya antecedidas. Al respecto del análisis armónico, melódico y formal de la obra, observamos que ella plantea una tonalidad de re mayor que otorga en general durante todo su recorrido armónico una exaltación de la claridad de sus regiones funcionales, utilizando patrones y progresiones efectivamente digeribles, predecibles, pero definitivamente encantadores por su agradable conexión y coherencia armónica, algo que coincide con lo expresado por el mismo Agustín de la Espriella y que he mencionado anteriormente al respecto de las conversaciones durante aquel recital de homenaje. Estas claras conexiones armónicas utilizan acciones funcionales primarias, los grados primero, cuarto y progresiones que ofrecen un ambiente armónico favorable para introducir suavemente el motivo melódico principal que se expone en la mano derecha sobre el re mayor y por lo tanto repetirlo y reafirmarlo con sonoridad imitativa sobre la mayor. Estos patrones, en coherencia a la definición de Meyer, podrían haber surgido de una organización estructural armónica tonal, correctamente enlazada en progresiones que definen la tonalidad de inicio, es decir, re mayor, y que acompaña acertadamente la introducción del motivo melódico, un hecho que reflejaría la academización del aprendizaje recibido por Mejía de sus maestros, o quizás de los legados de aquellos músicos con los que estuvo en contacto durante sus épocas de viaje. Al mismo tiempo, el concepto de Meyer también se podría aplicar en la descripción de las características motívicas melódicas que aparecen inicialmente en la mano derecha, incorporando el tema principal en la base armónica y reflejando una curva melódica que arranca desde un punto de rango alto y que desciende por las consonancias principales de las funciones armónicas que operan en el patrón, llegando a un punto grave y elevándose nuevamente y de manera compensada para terminar en un punto medio, exponiendo de esta forma un motivo claro que se representa en una temática bien definida y presente en toda la obra.
Esta misma frase motívica se observa reiteradamente y con las mismas características prácticamente a lo largo de toda la obra, puesto que la podemos encontrar en sus dos secciones, A y B, con aspecto de contrapunto imitativo del tipo ritmo melódico y con diferencias únicamente en su relación interválica tonal. En estas imágenes podemos observar prácticamente el total de la obra. Contiene en total 39 compases, abarcando el contenido de sus dos secciones o partes A y B y sus respectivas repeticiones. Si observamos con detenimiento en dichas imágenes, lo indicado anteriormente al respecto del motivo principal y su descripción melódica expuesta en la mano derecha sobre sus ámbitos armónicos, podemos confirmar su aparición recalcada de una u otra forma. Y a lo largo de toda la pieza, mencionando que su imitación más reiterada aparece casi siempre de manera rítmica. Es importante destacar la ingeniería de Mejía en algunos compases al reutilizar de manera creativa el mismo principio conceptual de la frase motívica al ser introducido, el cual inicia en un punto alto, pues lo presenta en esta ocasión de manera invertida, iniciando en un punto grave y ascendiéndolo en su curva melódica hacia el punto más alto. Además de reescribirlo a la inversa, lo presenta reforzadamente a través de octavas paralelas, procurando encaminar el punto más álgido de la sección. Este diseño melódico es una digna característica de la estética propia de Mejía, cuya apacible frase ofrecida en sencillos movimientos ascendentes por grado conjunto representa la predecible pero exquisita melodía que se expone servicialmente. Este momento melódico está tranquilamente acomodado sobre un colchón armónico que se empuja desde el cuarto grado, es decir, sol mayor, hacia la dominante, es decir, la mayor, y una aparente llegada en descanso hacia la tónica, es decir, re mayor, que en realidad es transitoria hacia su relativa menor, sexto grado, o es decir, si menor, en donde realmente busca un punto de reposo. No obstante, termina descansando al final de la sección sobre el tercer grado, luego de tensionarse en un acorde secundario quinto 7 del tercero. Finalmente, la parte A concluye con las casillas de repetición que obligan a la obra a regresar a su tonalidad de origen a través del acorde de séptima de dominante principal quinto 7, es decir, la mayor con séptima. La sección B de la obra, desde los compases 21 al compás 39, como es de esperarse en este discurso estético presentado por Mejía hasta ahora y del cual ya hemos indicado anteriormente que mantiene rasgos predecibles en cuanto a su movimiento armónico, se desarrolla arrancando con la función dominante desde el inicio de la sección y utilizando principalmente las consonancias cordales a través de un acompañamiento arpegiado en la mano izquierda. Lo interesante de la sección a nivel armónico es la suspensión que utiliza Mejía en las funciones tonales de algunos compases para producir una atmósfera de espera antes de establecer el acorde principal. Eso lo podemos observar específicamente en estos compases 22, 23, 24, 26 y 28, valiéndose de una progresión sencilla de quinto primero, la cual utiliza de forma primaria. Del compás 22 al 24, que es donde se observa, y de una forma secundaria con las funciones quinto del segundo grado, en los compases 26 al 28. Finalmente, aparece la conducción del proceso armónico hacia el final de la sección B, y
y con ello el final de la obra en su segunda casilla, la cual refleja una insistencia del recurso armónico de acorde suspendido. Tal como en la primera parte de la sección analizado anteriormente, manteniendo la sensación de evasión al establecimiento funcional. Observémoslo en estos compases 30 y 34. No así en los compases 31 y 33, en los cuales el tratamiento de la suspensión más bien es utilizado como un acorde dominante con novena rebajada, lo que marca una sonoridad de mayor tensión, por cuanto además de contener a la séptima menor, contiene a la novena rebajada, notas que aumentan la tensión del acorde, encaminada a una llegada y reposo definitivo hacia la tónica. Es importante destacar que, en general, si bien la obra se percibe completamente digerible en cuanto a la conexión de funciones tonales bastante sencillas, también es importante mencionar y observar que Mejía introduce sutilmente en ellas algunas pinceladas armónicas que extienden el color de las funciones básicas. Esto se observa en el uso de las dominantes con séptima, las dominantes secundarias, los acordes con suspensión de segunda, la dominante extendida con novena menor, que está hacia el final de la obra, y por supuesto las pocas pero relevantes inversiones que proporcionan al bajo de la mano izquierda un soporte armónico especial y de agradable inestabilidad. La forma de esta obra se resguarda en una estructura simétrica que conserva lo más identitario de ella, su ritmo cadencioso de danza caribeña. Como observamos en los análisis anteriores, la pieza entera abarca dos secciones, A y B, que cumplen con el típico formato binario, con 16 compases cada una, más un puente de transición entre ellas que consta de 5 compases y en el cual se incluye la anticipación melódica del desarrollo del tema de la sección B. Como es lo usual en el formato binario, cada sección A y B utiliza sus respectivas barras de repetición para reproducir las temáticas de cada una de ellas. Llegando a las conclusiones, a pesar de tratarse de un análisis particular de la obra para piano Pincho de Adolfo Mejía, este trabajo también estima el significado de los elementos estéticos, semióticos y estilísticos que se revelan en su abordaje, frente al interés musicológico que suscita la búsqueda de las razones compositivas que rodearon al maestro Mejía y consigo la música para piano que pueda representar una parte de la expresión cultural local del Caribe colombiano. El análisis que he compartido el día de hoy a través de este trabajo desde los terrenos de lo académico trata de ofrecer también una atención al detalle paramétrico de la notación musical rítmica, melódica, formal y armónica sobre la danza Pincho de Adolfo Mejía, que podrían atisbar el interés de los distintos actores de la interpretación pianística para conocer una producción que manifiesta el género popular identitario de un compositor latinoamericano, sostenida en un campo académico claro, pero que ofrece la combinación valiosa de su estructura normada con la libertad expresiva de lo propio, algo que en Mejía definitivamente se resalta en la mayoría de su música y que permite flexibilizar los tránsitos de la composición y la interpretación de lo popular y lo académico. Otro aspecto conclusivo y de importantísima relevancia es el hecho de que al refrescar, explorar y conocer el contexto histórico-social de una obra determinada, se proporciona un entendimiento mayor de la pretendida estética combinada que pudiera haber querido expresar Mejía en sus obras y específicamente en esta pieza, a través de la conjugación de lo académico y lo popular,
Sumado esto al hecho de la inspiración en alguien que quizás para él representaba la profunda amistad, la camaradería y momentos de disfrute espiritual, como en el caso de la dedicatoria de esta obra a don Agustín Pincho de la Espriella. Muchas gracias por la atención de ustedes hacia este pequeño pero valioso trabajo de uno de los compositores más relevantes de la música para piano colombiana, el maestro Adolfo Mejía, y específicamente hacia esta pequeña obra, Pincho, dedicada a Agustín de la Espriella. Muchas gracias.